Bendiciones, hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en esta hora de la mañana, de la tarde a lo mejor, o de la noche, según usted esté mirando este video o este programa. Sea bienvenido, bienvenida. Este es el estudio de la lección de la Escuela Sabática que traigo para usted todos los días por este medio de comunicación. Muy agradecido con Dios que me da este privilegio de poder dirigirme hasta donde usted se encuentra ahora y desearle todas las bendiciones que Dios tenga para su vida. No voy a hacer solo este estudio, como siempre, gracias a Dios hay hermanos, hermanas que están dispuestos a ayudarme para también participar de este privilegio. Y hoy tengo conmigo aquí a mi hermanita Inglenda Puente, una de las líderes de nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Fort Worth, Texas, a quien le doy la bienvenida. Hermana Inglenda, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muchas gracias por la invitación. Soy muy contenta y muy agradecida con nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder venir y tener este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Sean bienvenidos a este estudio. Amén. Bueno, como siempre, vamos a pedir la bendición del Señor, porque así tiene que ser. Hermana Inglenda, por favor, si quiere orar. Sí, claro. Amantísimo Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, porque nos da la vida, porque nos da la salud, Señor. Pero también, Padre, estamos muy agradecidos porque en este momento nos disponemos a estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que usted pueda enseñarnos por medio de su Santo Espíritu y que por todo lo que durante esta lección vayamos a aprender, lo podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no hay mérito alguno en nosotros, Señor, para pedirle estos favores. Se lo rogamos en los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a dar inicio a el Evangelio según Pablo en el libro de los Romanos. La carta de los Romanos será estudiada durante estos 3 meses. De ahí se extraerán diferentes lecciones para nuestra vida cristiana. Como muchos sabrán, en la carta a los Romanos el apóstol Pablo desarrolla el tema de la justificación por la fe. Y vamos por lo tanto a aprender mucho sobre ese tópico en este trimestre. Vamos a partir de una lección que trae por título Dios se dirige a los rebeldes. A partir de acá es que vamos a empezar a desarrollar todos los temas que vienen en este folleto de la lección de la Escuela Sabática. Y Dios se dirige a los rebeldes, que es el título para la lección de esta semana, traerá 5 subtemas. El primero es la revelación de Dios a la humanidad. El segundo es no hay excusas para perderse. El tercero es hipocresía y justicia propia. El cuarto es responsables de nuestras oportunidades. Y el quinto, circuncisión o bautismo verdaderos. Estos son los subtemas que estaremos estudiando durante la semana en el contexto del título general de la semana, que Dios se dirige a los rebeldes. Para entrar en materia, hermana Inglenda, ¿qué le parece si nos lee el versículo de memoria y le hace un comentario? Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:21 al 22. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, nos revela cuál es la condición de la humanidad, ¿verdad? En este momento dice que, pues habiendo conocido a Dios, o sea, habían ya conocido a Dios, no era que no conocieran a Dios, mas sin embargo dice que no le glorificaron como a Dios. Y sabemos que, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? Pues
por medio de obedecer su palabra, pero también por medio de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces ellos se apartaron tanto de Dios que no le daban gloria a Dios. Tenían un carácter totalmente lo opuesto a Dios. Dice que ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Un razonamiento vano es todo aquello que se llena de vanidad, de mentira, de orgullo, de algo inútil, ¿verdad? Entonces vemos aquí también que dice que profesaban ser, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, entenebrecido es llevarlo como a la oscuridad, ¿verdad? Ellos ya no podían razonar, estaban totalmente lejos y apartados de Dios, y profesaban más, sin embargo, ser sabios, pero se hicieron necios. Cuando en un corazón no está la presencia de Dios en sus vidas, no puede haber sabiduría, antes al contrario, ¿verdad? Hay necedad. Y esa era la condición de la humanidad que describe aquí el apóstol Pablo. Había una necesidad de que fueran justificados, de que fueran perdonados. Y yo creo que aquí es lo que más enfatiza el apóstol. Así es, hermanos, la condición de la raza humana la describe Pablo aquí de una manera tan gráfica como dicen algunos, porque es exactamente, hermanos, todo lo que él está mencionando acá, lo que ocurre realmente en la humanidad hoy en día. Si en los días de Pablo así estaba el mundo, imagínense ahora, cuando la maldad ha ido en aumento. Es triste, pero las personas, habiendo conocido a Dios, no le glorifican, no le dan gracias, razonan mal, su mente se vuelve oscura y llegan al punto de que se hacen necios, insensatos. Uno pudiera decir, bueno, esto se aplica a los impíos solamente, pero resulta que a veces lamentablemente también se aplica a algunos cristianos que, habiendo conocido del Señor, habiéndose gozado en la gracia, habiendo estado perseverando en el camino de Dios, en un momento de su vida se rebelan, le dan la espalda a Dios y se vuelven al mundo y se vuelven peores de lo que eran antes. Así vemos entonces, como dice nuestra hermana Inglenda, que es necesaria la justificación o el perdón para todos aquellos rebeldes que deseen aceptar dicho perdón. Por eso es que la lección dice, Dios se dirige a los rebeldes, porque los rebeldes son estos que Pablo describe aquí. Bueno, estamos aquí haciendo un análisis como en tercera persona, pero ¿qué tal si mejor ya hablamos directo a nosotros? Y ¿será que nosotros, con el conocimiento que tenemos de Dios, le estamos glorificando? ¿Será que nosotros estamos siendo agradecidos por ese conocimiento que hemos alcanzado de Dios? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está con suficiente luz que brilla del conocimiento de Dios o que brota del conocimiento de Dios? ¿Estamos nosotros con esa mente así, iluminada, razonando adecuadamente? ¿O hay en alguna manera una mente oscura que no razona bien? De eso se va a tratar, hermanos, el tema durante todo el trimestre, de un mensaje que Dios tiene para personas en una condición como esta, que ya cayeron en la insensatez, que pretenden ser sabios, que no necesitan que nadie les enseñe, porque llegaron a un punto de orgullo en cuanto al conocimiento de las cosas seculares, al punto que las cosas espirituales ya no les interesan. Dios tiene un mensaje para una persona descrita como esta que está mencionando aquí. Así estaba
la gente en los días de Pablo. Y la hermana White, en los Hechos de los Apóstoles, página 12, todavía va a respaldar esto, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Dice: las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Una vez le habían conocido, pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. Aquí la mensajera del Señor vuelve a decir que esas naciones del mundo que habían tenido conocimiento de Dios, se apartaron de Dios y del conocimiento verdadero. Y cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. O sea, lo que hablaban, lo que decían, no era conforme a la palabra de Dios, sino que eran, como ya lo mencionamos, cosas vanas, nada que glorifique a Dios. Interesante que diga que se desvanecieron en sus discursos, porque también hoy hay mucha palabrería, hay mucho discurso, hay mucho, digámoslo así, bla, 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 y poca obediencia, poca acción. Es prácticamente, hermanos, un cuadro que aquí se presenta que no tiene nada de nuevo hoy en día. Es prácticamente la misma figura, la misma descripción de cómo están las naciones hoy en día. De manera que Dios, no tienen las personas nada de qué culparle a Él por el hecho de que Él se les ha dado a conocer. Y de eso va a tratar ya la lección de hoy día domingo, porque apenas estábamos en la introducción. Y es que Dios, dice aquí, se revela a la humanidad. Las personas de alguna manera han conocido a Dios y conocen a Dios. No tienen excusa. ¿De qué manera es que Dios se revela a la humanidad, hermana Glenda? Sí, vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 19. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Dice la pregunta: ¿de qué manera se revela Dios a la humanidad? Y el apóstol Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando hablamos de la ira de Dios, no podemos compararlo con la ira humana, cuando uno se molesta con alguien o cuando algo te molesta. La ira de Dios está relacionado con la justicia. Es como una reacción de Dios cuando hay impiedad, impiedad es algo impío, pecado, es relacionado con Dios, e injusticia de los hombres. Entonces vemos aquí que cuando pensamos en pecado, el pecado es la transgresión de la ley. Y sabemos que la ley es santa, justa y buena. La ley nos revela el carácter de Dios. ¿Qué es lo que desencadena la ira de Dios? La transgresión de la ley, el pecado. Entonces, cuando yo pienso en esto, me lleva a pensar a la cruz. Yo creo que la mayor manifestación de Dios, de amor de Dios hacia la humanidad, fue revelada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa necesidad de perdón vino desde que en el Edén Adán y Eva pecaron. Entonces, creo aquí que una de las maneras en que Dios se revela hacia la humanidad es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, indudablemente, como lo dice su palabra, pero también dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
porque Dios se los manifestó. Entonces, Dios ha querido revelarse también en su naturaleza, también en su palabra, ¿verdad? Entonces, no sé si me desvié algo del tema. No, al contrario, ha hecho un buen análisis de lo que es la ira de Dios, porque por ahí comienza la revelación, porque dice la revelación de Dios a la humanidad. ¿Y de qué manera se revela Dios a la humanidad? Se revela de varias maneras. Primero está hablando de que se revela a través de la ira que Él manifiesta. Y también el verso 19 dice que Él se revela de todo lo que Él ha manifestado, porque dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, todo lo que conocemos de Dios es porque Él lo ha manifestado. Amén. Yo quisiera hablar un poquito más acerca de la ira de Dios. La ira de Dios es prácticamente cuando la presencia de Dios se retira. Cuando la presencia de Dios se retira, el hombre es abandonado prácticamente a la ira de Dios, en el sentido de que cosecha todas las consecuencias del pecado. Cuando los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos suelten esos vientos, el pecador sentirá totalmente la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se habrá retirado. La hermana Guay habla del ángel de la misericordia que está plegando sus alas, que se está retirando ya de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya llegó a un punto de pecaminosidad extremo. Entonces la ira de Dios es cuando la presencia de Dios se retira. Para tener una idea de qué se experimenta cuando la ira de Dios se retira, cuando la presencia de Dios se retira, pensemos en Jesús. Cuando estaba en la cruz y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ahí sintió una angustia terrible, porque la presencia de Dios se había apartado de Él. Y entonces estaba sintiendo esa ira contra el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Y el que la experimenta siente una angustia terrible que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús ahí estaba experimentando la ira de Dios, el pecado que cargaba sobre la humanidad, que cargaba sobre sus hombros, el pecado de la humanidad que cargaba sobre sus hombros, lo hacía experimentar esa ira de Dios sobre él. Y vemos que pues Dios se revela en alguna manera cuando, repito, revela esa ira cuando Él retira su presencia. Muchas cosas que estamos viendo en el mundo, hermanos, es porque en alguna forma el Señor retira su presencia. Y va a haber un momento en que la va a retirar completamente. Pero miramos nosotros ciertos destellos. Porque dice, porque la ira de Dios se revela, se está revelando, se está manifestando. Pero ¿contra quiénes? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quiénes son estos hombres que detienen con injusticia la verdad? Son los impíos, son los pecadores, son los injustos. ¿Y qué tipo de verdad es la que ellos detienen? La verdad que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Porque dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, Dios se da a conocer. Dios, hermanos y hermanas, hay varias maneras de cómo conocerlo. Aquí se menciona la ira de Dios, pero hay otras formas de cómo Dios se da a conocer. Y una es a través de la naturaleza. Y otra es a través de las Escrituras. Y otra es a través de Jesucristo mismo. Veamos qué nos dice el don profético en cuanto a la naturaleza, como esta de alguna manera también es una forma de poder conocer a Dios. Sí, dice, la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza, pensar en su prodigiosa adaptación
a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes, el sol, la lluvia, que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias a todas sus criaturas. El Camino a Cristo, página 9. Aquí la mensajera del Señor describe cómo el Señor da testimonio, ¿verdad?, de su amor por la naturaleza, por su creación, por medio de todo lo que Él creó, y no solamente muestra sus maravillas, sino que Él tiene cuidado de su creación. Nos da el sol, nos da el aire, nos da la lluvia, todo lo que necesitamos para sobrevivir los seres humanos, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver cómo el Señor muestra su amor para con nosotros. Me gustaría leer algo que está aquí en la Biblia de estudio, que dice la mensajera del Señor que esos predicadores silenciosos enseñan sus lecciones a los seres humanos, si ellos solo fueran oidores atentos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser posible, verdad, que la naturaleza en sí puede ser un predicador silencioso? Porque nos muestra el amor de Dios. Aún ahorita, como se encuentra cada vez más en decadencia, de como quiera podemos ver las maravillas, todavía podemos apreciar la belleza de la creación del Señor. Esperamos que todos podamos encontrar en la naturaleza el amor de Dios que tiene para la humanidad. Y saben, hermanos, que la raza humana no conoce a Dios como debiera conocerlo, no porque Dios no se haya revelado, simplemente porque la raza humana no quiere conocer de Dios. El conocimiento está allí. Como dije, hay 3 formas de conocerlo. Uno es la naturaleza, otro es las Escrituras y otro es Cristo mismo. Hay formas de cómo conocer a Dios, pero la raza humana no ha querido. Y los paganos, esos en alguna forma todavía mucho menos han querido conocer a Dios. Y el paganismo no es algo que existió, sino que todavía existe, porque tiene que ver con el concepto de cómo uno se salva. Cuando usted busca conocer a Dios a través de la naturaleza, de la Escritura y de Cristo mismo, usted entonces tiene el concepto de la salvación correcto. Pero cuando no le importa conocer a Dios a través de esas maneras, entonces usted busca hacer su propia manera, su propia forma de salvarse. Y vamos a entrar a ese punto ahora, porque dice, ¿cuál es el típico y erróneo concepto de salvación entre los pueblos paganos y quién lo inventó? Vamos a leer en Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y la otra lectura es Efesios 2:9. Un versículo muy conocido, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo deja bien claro, ¿verdad?, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y por qué vamos a Gálatas? Bueno, a mí se me hace muy interesante, ¿verdad?, que primero estudiamos Gálatas y ahora estamos estudiando Romanos. Algunos eruditos dicen que para que podamos entender Romanos tenemos que estudiar primero Gálatas. Y Dios puso en su misericordia que nosotros primero estudiáramos Gálatas, y es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Cómo estaban siendo desviados los Gálatas porque se habían introducido maestros
judaizantes que les estaban llevando a que tenían que circuncidarse, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo aquí le dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sino únicamente por la fe en Jesucristo. Entonces nos lleva a ese punto tan importante que es la fe en Cristo Jesús. Y yo creo que el error más grande de la humanidad es creer que por medio de que porque yo hago, o porque yo digo, o porque yo participo, porque yo guardo el sábado, podemos alcanzar la salvación. Podemos guardar el sábado, podemos dar diezmos, podemos hacer muchas obras, podemos aplicarlo a nosotros de esa manera, pero si no tenemos una relación con Cristo Jesús, entonces no podemos ser justificados, porque si estamos creyendo en nuestra justicia propia, estamos mal, ¿verdad? No sé, ese era el error también de los judíos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Ellos creían que porque eran hijos de Abraham, ellos ya se sentían con derecho a la salvación, pero más sin embargo, pues vemos que no fue suficiente, ¿verdad? Era necesario que viniera el Salvador y que lo aceptara. Así es. Así nosotros vemos, mis hermanos, que el concepto pagano de salvarse por las obras se deriva de la falta de conocimiento adecuado de lo que es Dios y de lo que Él ha hecho por la humanidad. Por su misma necedad, por su misma rebelión, el ser humano de rechazar el conocimiento de Dios, hermanos, llega a ese punto de buscar sus propios métodos de salvación. Y en este caso, como ha presentado aquí el apóstol Pablo, pues las obras de la ley, esas son las que se enfocaban ellos en hacer, especialmente los que estaban en Galacia, engañados por los judaizantes, pensando que con eso serían justificados y ya no tanto por la fe en Jesucristo. Pero ese es un concepto pagano, pues así lo dice el don profético en la siguiente nota, ¿no es cierto? Sí, dice, mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El gran engañador, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos se había encargado de que el hombre creyera que podía salvarse por medio de sus obras, ¿verdad? Entonces no debemos dejarnos engañar como pueblo de Dios en que podemos ser salvos por nuestras propias obras. No hay mérito alguno en nosotros, sino únicamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Entonces vamos a llegar al final haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a mantenernos siempre salvos en Cristo y en el concepto correcto de la salvación, que solamente es en Él. Y al mismo tiempo, hermanos, pues gozándonos y deleitándonos en el conocimiento que de Dios ha sido revelado, como es el que tenemos en la naturaleza, en las Escrituras y en Cristo mismo. Y no esperar a que por ser rebeldes o por ser desobedientes, finalmente la ira de Dios también se revele contra nosotros. No es eso lo que Dios quiere. Eso nada más sería por no querer nosotros lo otro, que es su salvación. Y yo creo que es un buen momento ahorita para orar y pedirle al Señor que nos ayude a, hermanos, buscar ese conocimiento de Él, esa revelación que hay de Él en las tres maneras que mencioné: naturaleza, escrituras y Cristo, para que así nosotros, conociéndolo más a Él, hermanos, anhelemos ser siempre salvos por Él.
Oramos Amén. por esto. Amén. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, te damos gracias por hacernos ver cómo tú te revelas a los hombres, cómo tú te has dado a conocer. Y todo lo que sabemos de ti, pues está manifiesto por lo que se ve, por lo que inclusive tenemos en tu palabra y por Cristo mismo. Sabiendo nosotros, Señor, de que esto es así, entonces te rogamos que anhelemos conocerte cada día más en esas maneras. Y allí sabiendo, Padre, que en Cristo nosotros somos salvos y que el grande amor de Dios se ha revelado a través de Cristo, nosotros, Señor, entonces busquemos cada día profundizar nuestra relación con Él al punto de que nos sintamos siempre aceptados y salvados por tu gracia. Señor, te pedimos que nos ayudes a no caer en la necedad de razonamientos que prácticamente están basados en una lógica nada más o filosofía humana, sino, Padre, que nuestros razonamientos sean elevados, guiados por el Espíritu Santo, centrados en ti y en ese grande amor que tú tienes para nosotros. Te rogamos que este día podamos deleitarnos en las cosas reveladas que hablan de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.